días, bienvenidos. Es un gusto para mí, un placer y realmente un privilegio estar en esta reunión, porque es la primera vez en la historia de El Salvador que se desarrolla una convocatoria especial de todos los sectores y los actores sociales, políticos, religiosos, deportivos, educativos, espirituales, a favor de recuperar el deseo de vivir. Eso es importante saber. Y creo yo que, bueno, la bienvenida está dada para todos los que nos acompañan ahora, distinguidos ministros, organismos del Estado, diputados, bueno, aquí líderes de organizaciones, directores de colegios, de iglesias. Y para mí es un honor porque esta iniciativa surgió para poder determinar que siempre hay una salida. Ustedes recuerdan el dicho de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿verdad? Que te decían, mire, para todo hay solución, menos para... Pero no es cierto, ¿verdad? Pero no es cierto. Entonces ahora vamos a desmitificar, vamos a desengañar a toda la investidura de tabúes que tiene el suicidio en El Salvador y en muchos países. Fíjense que esta iniciativa, y agradezco al pastor Juan Carlos por haber escuchado, por haber tenido a bien discernir lo que en el ambiente estaba sucediendo. Ya vamos a ver algunas cifras, vamos a ver algunos indicadores que son importantes, pero antes de eso, identificar exactamente que hay una salida. Eso es lo que todos tenemos que lograr después de esa mañana. Obviamente ustedes van a ver una serie de información que se va a compartir aquí de una manera tan digerible, donde cada uno de los actores que se desempeñan en diferentes áreas de influencia van a poder entender. Vimos antes de eso una tormenta. Quiero ver la tormenta, si me hacen el favor. Quiero ver la tormenta. Ok. Hemos estado todos en algún momento de nuestra vida en una tormenta. Las tormentas de la vida pueden venir por pérdidas, pueden venir por divorcios, por deudas, pueden venir por fracasos financieros, pueden venir por frustración, pueden venir por problemas familiares. ¿Cuál es la tormenta que cada uno de nosotros hemos vivido o estemos viviendo en ese momento? Sobrevivientes es una organización que entendió las tormentas. Las tormentas de la vida siempre te llevan a una transformación en todos los aspectos del ser humano, desde lo espiritual, almático, desde la parte del ser interior, mental. Entonces el tema del suicidio, desde hace más o menos 2 años que hemos venido trabajando en este tema, ha sido uno de los mayores retos, porque usted hace 2 años en El Salvador ni siquiera podía poner la palabra suicidio. Es más, si usted la quiere poner en redes sociales no se puede, porque se la bloquean. Entonces, cuando usted empieza a tratar de abrir camino sobre un tema del cual nadie quiere escuchar y estar viviendo hoy a través de todo lo que cada uno hace en su gestión, ¿verdad? Hasta este momento, una reunión donde está convocada la muestra específica y clave de este país es muy importante. Las tormentas, en esa tormenta, ¿qué significa ese paso? Veamos, quiero contarles un poco. Hay gente, ¿cuántos estarán en ese momento preparándose para morir? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos preparado para morir? Yo soy una de ellas. Uno de mis hijos fue uno de ellos. Después de un proceso de ruptura familiar, pude experimentar la etapa donde un muchacho de 13 años llega a prepararse para morir.
Y creo yo que nosotros, como padres de familia, como líderes de organizaciones, tenemos una responsabilidad más allá, como decía el ministro, de identificar que los dos mundos que estamos viviendo pueden ser los mundos que realmente nos van a llevar al lugar correcto. Y poder integrar todo lo que hoy se convierte en herramientas estratégicas para poder integrar a los seres humanos, a las familias, y poder llegar a los vínculos correctos de amor. Preparándonos para morir. Muchos están así en este momento. Podemos avanzar. Quiero llegar hasta el punto de el alto. ¿Por qué? Porque cuando decimos alto es porque hay un rescate que está viniendo hacia nosotros. Hoy es una mañana de rescatistas. Hoy es una mañana donde todos los que estamos, a mí me encanta, por ejemplo, ver a todos los directores y organismos militares, donde tenemos un índice alto de suicidio, organismos policiales, donde tenemos estadísticas que realmente incluso nos cuesta encontrar en El Salvador, porque obviamente no hemos estudiado este tema desde años anteriores. Y vamos a poner un alto hacia eso. Vamos a conocer hoy de qué manera. Le voy a hablar de algunas cifras. Suicidio, 700 al año. Estas son las únicas cifras que tenemos en el país hasta este momento y que corresponden al 2021. ¿Por qué? Porque nuestros registros todavía están prematuros a nivel de suicidio. Ustedes saben que cuando hay una muerte de entrada, generalmente se registra como un homicidio hasta que se puede probar que es un suicidio. Entonces tenemos cifras como estas. Tenemos 1 al día. La tasa es de 10.7 por cada 100.000, pero una de las más importantes es que de 10 personas que se suicidan, 8 son hombres. 8 son hombres. Y algunos dicen, ¿qué será? ¿Por qué se da esa situación? Y podemos tener una teoría que generalmente es comparable, ¿verdad?, con el tema de las características naturales de género. La mujer, cuando está en una crisis, ¿qué hace la mujer? Una crisis existencial, una crisis sentimental, la mujer habla, la mujer llora, la mujer va al salón y se lo cuenta a la del salón, la mujer busca a la mamá, se reúne con las amigas, se va a echar los tragos, la mujer hace todo esto para tener una válvula de escape, porque la mujer expresa sus emociones, está acostumbrada a expresar sus emociones. Pero el hombre se encuentra, se aísla, se avergüenza de lo que le está pasando. Un hombre que está siendo retado y señalado por la sociedad porque tiene que cumplir, porque le tiene que ir súper bien en el negocio, porque tiene que proveer lo necesario. Un hombre tiene una carga que la sociedad le impone a nivel emocional y laboral, profesional, donde llega muy rápido a la frustración, independientemente de que quizás pueda encontrar una salida, pero el hombre se aísla y sobre todo guarda silencio y llega mucho más violentamente, y si es un hombre de armas, mucho más rápido a tomar la decisión para poder quitarse la vida porque ya no tiene sentido. Entonces, estas estadísticas son importantes y tenemos un reto también como género, como sociedad, de quitar el dedo señalador sobre el hombre. Porque el hombre tiene la capacidad también de expresar sus emociones, pero hemos sido educados a que el hombre no llora, el hombre se levanta, el hombre tiene que poder ser, el hombre no es débil. Entonces creo que hablar de la masculinidad, y me encanta que vamos a tener un taller sobre la masculinidad y el suicidio, donde vamos a poder conocer esos estereotipos. Vamos. Las causas de estas cifras que les estoy diciendo puede ser muerte de un ser querido, alcohol o drogas, problemas financieros. Les estoy dando el top, digamos que el ranking de las causas que hasta cierto punto podemos identificar de suicidio,
tenemos datos que pueden provenir de registros de medios de comunicación, de observatorios públicos en El Salvador y de medicina legal. Dentro de todo eso, hemos logrado establecer estos parámetros: problemas psicológicos, depresión, enfermedades físicas, imagínense, enfermedades de psiquiatría, conflictos familiares y problemas con la justicia. Pero el número 1, el 2, el 3 y el 4 son problemas que tienen que ver con la integralidad del ser humano. Así es que, nuevamente, esto se confirma. Vamos a ver. ¿Hay una salida? De acuerdo. Voy a hablarles ahora de los mitos para poder establecer que vamos a entender que todos los que están a punto de buscar esa salida pueden ser un sobreviviente. ¿Qué es un sobreviviente? Es aquella persona que logra mantenerse con vida en situaciones adversas que otros por lo general no hubieran salido de ahí. Usted y yo somos un sobreviviente. Aquí hay sobrevivientes de todo. Con cada persona que yo hablo me dicen: Jessica, yo soy sobreviviente de cáncer. Yo soy sobreviviente de una estafa descomunal que yo pensé que no me levantaba de ella. Yo soy sobreviviente de un luto. Yo soy sobreviviente de un hijo que se suicidó. Yo soy sobreviviente de una familia rota. Entonces, de un fracaso profesional, porque los fracasos profesionales nos rompen tanto, porque las apariencias de los fracasos son relativas, pero nosotros las internalizamos de una manera tan intensa que nos rompe mucho. Entonces, sobrevivientes somos todos los que obviamente estamos aquí. El primero de los fundamentos de esto es que vamos a romper el silencio. La primera barrera que había que superar en cuanto al suicidio, es romper el silencio, porque no se habla de suicidio, mucho menos no se puede gritar suicidio. Hablando de eso, tenemos 10 mitos que vamos a compartir ahora. Vamos con el primero. Le pido que me sigan. Vamos a ir rápidamente por cada uno de ellos. Los mitos son aquellas ideas erróneas que fomentan el estigma y el tabú alrededor del suicidio, lo que dificulta su abordar y obviamente su prevención. Son todos los tabúes, son todas aquellas ideas que no tienen fundamento alrededor de esta realidad. Entonces, si nosotros decimos vamos a desenmascarar realmente el suicidio, es porque necesitamos la luz, el alumbramiento del conocimiento sobre las verdades específicas y establecidas que quitan los estigmas y los paradigmas sociales, porque estamos evolucionando como sociedad. Yo veía la premisa, el lema de nuestro país: renacer, y ese congreso se llama Renace. Vamos a recuperar no solamente digamos que las oportunidades sociales, sino al ser humano con la vida misma en el renacer. Entonces, para eso es importante quitar todos esos mitos. Mito número 1: que el suicidio es la búsqueda de la muerte. Primer error. Aquí, miren, cada día aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Sobre este tema. Decimos, ¿se dice eso o no se dice eso? ¿Pero por qué? No porque alguien haya establecido una norma, sino porque es en el cuidado de llevar el tema hacia una plataforma donde sea positivo. Pero el mito es que la persona se quiere morir. La persona que se va a suicidar no se quiere morir. Vamos a la verdad, hablemos de la verdad ante ese mito. Está viviendo un profundo sufrimiento, incapaz de soportarlo, y lo mantiene en la ambivalencia. Si encuentra una salida, no se quitará la vida. La persona que se suicida quería dejar de sufrir, no quería morir. El suicidio no es la búsqueda activa de la muerte, es la búsqueda activa de la felicidad, de la paz en su ambiente y en su ser interior. Las personas que entienden que esa ambivalencia está llegándole a un hijo, a un compañero de trabajo,
a un hermano, se puede intervenir en ese momento, porque tú estás en un pre-suicidio, cuando ya estás en crisis. Y luego, pues ya a nivel psicológico, vamos a hablar de cuáles son todas esas señales. Pero este es el primer tip. Número 2. Hablar de suicidio es un impulsor para hacerlo. ¿Se acuerdan que nos decían, voy a suicidio? Suicidio. Es que se suicidó la hija de qué. Ese es un mito. Y esas son nuestras costumbres. Yo no estoy hablando nada nuevo, son nuestras costumbres. ¿Por qué? Porque es una palabra de muerte, porque vas a llamar a la muerte, porque a saber si el otro va a oír y es un método de contagio. Y a uno empezaban a satanizar la palabra que te quedabas en el silencio completo. Porque hay momentos para hablar de cada cosa. Hay lugares para hablar de cada cosa. Hay contextos para tratar el suicidio. Pero hablar del suicidio no es un impulsor para hacerlo. ¿Cuál es la verdad ante ese mito? Hablando directamente es una herramienta para prevenirlo. El silencio empeora la situación. El suicidio tiene un trasfondo personal y en cada caso es pero tan específico, tan único. Ustedes se imaginan encontrar una niña de 10 años ahorcada en Santa Ana. Todos hemos visto las noticias. Ustedes se imaginan encontrar un niño de 12 años ahorcado en el Congo. Y cuando me llegan los casos y cuando me hablan los medios y yo realmente a veces como organización tratamos de conseguir toda la información más fiel, que no sea, ¿verdad?, fuentes no oficiales, pero más allá de eso, ¿qué tuvo que haber pasado en el corazón de una niña de 10 años para llegar al punto fatal de ahorcarse? Posiblemente estaba en un secretismo, posiblemente estaba siendo abusada, posiblemente perdió a la persona en la que más confía, quizás su mamá, su papá, quizás no tuvo una válvula de escape, no tuvo a quien contarle lo que ella sentía, o no tenía el vínculo de amor correcto, quizás estaba viviendo trabajo infantil, quizás pudo identificar que no había ninguna salida. Entonces, cada caso de suicidio se convierte en una historia en la que podemos identificar qué más podríamos haber hecho en ese momento. Y yo quiero dedicar también esta mañana de forma pública, tal vez, toda esa iniciativa a aquellas madres, padres y familiares que han perdido sus hijos o sus seres queridos a causa de un suicidio. Porque vivir eso es tratar con la culpabilidad, tratar con la responsabilidad. A veces es tan grande el sentir en ese momento que la persona que no logró llegar a tiempo vive muchos años con un sentido de culpabilidad, aunque sus limitantes no le permitieron llegar al rescate en el momento, quizás no del suicidio, del pre-suicidio, sino de la vida con la persona que murió. Entonces hay que hablar del suicidio. Vamos al mito número 3. Es un problema de salud mental, eso es un mito. El suicidio no es responsabilidad del Ministerio de Salud. El suicidio no solamente es un problema de salud mental. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, es que no hay planes para que se prevenga. No hay una estrategia que vaya más allá de lo que la gente sabe sobre el suicidio, o porque únicamente lo padecen los niños, jóvenes o adultos que tienen problemas de salud mental. Eso no es cierto. Vamos a la verdad de ese mito. El suicidio trasciende la salud, es un problema social de primer orden, cultural, educativo, espiritual, laboral, político, en fin, humano. Las personas que llegan a entender el suicidio como una causa no de muerte, sino de
digamos que no de perder la vida únicamente, sino de morir en vida, porque hay muchas personas que vamos muriendo en vida, y eso tiene que ver con la parte espiritual. Me voy a meter un poquito en ese tema. El alma, que se compone de la mente, de los sentimientos y de la voluntad, se ve afectada. El alma tiene un componente importante, porque el alma es la persona. El alma es el ser humano, y cuando está obstruido, está contaminado, está estorbado, se le impide a la persona poder tener la salud almática para poder ser feliz, puede llegar también a ese caso. Entonces, aunque suene trillado, es un problema de todos, es una tarea de todos, y por eso es que alguien me dijo cuando vamos a hacer este congreso, yo creo que en ese evento solo va a haber gente inteligente, porque solo la gente inteligente le puede dar importancia a un tema como este. Mito número 4. Es hereditario. Y qué bueno que también lo mencionaba al principio. Si tiene un componente biológico que influye en ciertos momentos en una predisposición, pero no es hereditario. Vamos a la verdad en cuanto a eso. Algunos factores de riesgo tienen origen biológico, pero está determinado por la interacción de lo social, psicológico y cultural, en el ambiente en el que estamos, en el ambiente en el que tenemos la oportunidad de desarrollarlos. Por ejemplo, hay un caso, me habla un día a las, 11 de la noche, y uno de mis voluntarios, y dice: Jessica, hay una niña en presuicidio, una niña porque tenía, digamos, 14, 15 años, la encontraron en una casa, está drogada, forzamos la puerta, está desnuda, está alcoholizada y está desesperada, porque ha sido maltratada por muchos años por su mamá. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es donde uno dice: bueno, vamos a hacer lo que podemos. Obviamente, en ese momento se llaman las autoridades pertinentes, hay que reconocer cómo está la persona, qué es lo que la llevó ahí, por qué podemos intervenir en ese momento. La policía nos ayudó, las otras autoridades nos ayudaron a decir: bueno, eso es lo que sucede. La niña no podía regresar a su casa porque volvía a donde estaba, no me gusta usar esta palabra, pero el victimario, digamos así, ¿verdad? Entonces no podía regresar a ese lugar. ¿Y qué hacemos con ella? ¿Y qué hacemos con ella? Vale, voy a tocar a usted para que me dé dónde dormir. ¿Y qué hacemos con ella? Tenemos esos dos retos, y gracias a Dios una familia dijo: no, que se quede aquí, hasta el momento que lograra recuperarse del estado donde estaba. Pero les cuento eso porque en realidad eso tiene que ver con el contexto. Hay muchos de nuestros jóvenes viviendo un contexto de dureza, tal vez no de maltrato, pero de imposición, de inflexibilidad, con padres que no hemos entendido que las groserías ya pasaron de moda, con padres que no hemos entendido que la forma de vincularnos, la forma correcta de vincularnos con ellos es a través del amor. Y fíjense que a raíz de estudiar todo esto nos damos cuenta, yo le comentaba al padre aquí, platicábamos eso, que puede haber mucha información en muchos libros, en todos los países. Hay países como Chile, como Ecuador, como España, que están muy avanzados en el tema del suicidio, pero todos en general, estudios, ya sea psicológicos, biológicos, terapéuticos, llegan al mismo punto. ¿Cómo se previene el suicidio? A través del amor, a través de los vínculos correctos del amor. Una persona que llega al punto final, ¿saben qué es lo único que la detiene? Los que hemos platicado con alguien que ha estado a punto de suicidarse, es que me acordé que mi mamá se va a quedar sola. Es que en ese momento me acordé que tengo mis hijos y no los puedo dejar. Y él me ama.
Es que en ese momento me acordé de mi familia. Hay un sobreviviente que dijo eso. La única imagen que yo tuve en el momento antes del ahorcamiento fue la voz de mi familia y de mi esposa diciéndome: tranquilo, calmate, ¿no? Ya va a pasar. Quizás estaban en un momento de crisis tremenda. Entonces, vamos al siguiente. El mito número 5. El suicidio es un acto de valiente o de cobarde. Vamos a ver. Voy a hacer una encuesta aquí. No me vayan a pasar la siguiente slide donde está la respuesta. ¿Es un acto de valientes o de cobardes? ¿Cobardes, valientes? Valientes. Bueno, levante la mano los que dicen que es de cobardes. Aquí vamos a hablar cómo es. Los de cobardes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La votación no me alcanza aquí. Bueno, vale, digamos unos 15 aquí. ¿Y de valientes? Es como el doble. Los que tuvieron la intención de voto. Para esto, ok. Fíjense que no es ni de cobarde ni de valiente, pónganmelo, ¿verdad? El suicidio es fuente de sufrimiento y no convierte a nadie en alguien especial, admirable, digno o indigno para imitar. No es ni de cobardes ni de valientes. Y esto lo podemos relacionar, ¿saben qué? Con los artistas. ¿Se han fijado que cuando se suicida un artista, entra en una popularidad? ¿Quién fue el? No me acuerdo, uno de los últimos famosos que se suicidó, pero llega casi que a su pico más alto de popularidad en el momento del suicidio. Entonces se puede considerar un valiente. Y para muchos, digno de imitar. ¿Por qué? Y tenía todo. Y tenía fama. Que es lo que todas las pláticas dicen lo mismo alrededor de eso. Todos hablamos lo mismo. Y tenía fama, pero estaba solo en ese momento. Y tenía dinero, pero se sentía en depresión. Entonces, el suicidio no es de ninguna de las dos maneras. No somos especiales. Podríamos comparar el caso de un artista famoso con el caso de la niña de 10 años que les estoy diciendo, que la encontraron ahorcada. ¿Ella fue valiente o fue cobarde? Esa niña, si no tiene la capacidad, quizás, de entender o de discernir lo que le estaba sucediendo. Entonces, mito quebrado. Cada vez que usted vea un suicidio público, como un muchacho que lo tuvimos en la pasarela recuerdan, ¿verdad? Y que era estudiante de la Universidad Nacional. Investigamos la vida de ese muchacho. Por eso, realmente me encanta lo que ha hecho Pipo y felicito al futuro cineasta, porque estudiaron el suicidio y el muchacho que se suicidó era un estudiante de comunicaciones y él estaba siendo cuidado y había tenido varios intentos, estaba siendo cuidado por sus propios compañeros de universidad. Él a veces se escapaba en las noches y trataba de intentar un suicidio. Entonces ellos se desvelaban con él. Él venía de un círculo ansioso depresivo. Yo sé que aquí hay muchos psicólogos que podrían explicar muy bien eso luego. Un círculo ansioso depresivo donde él no podía salir. De hecho, él tiene un cortometraje que él hizo antes del suicidio donde el que se está grabando es él. Y él está diciendo, y él describe su tristeza y su problema profundo. Entonces, ¿qué pasa? Un suicidio público en una pasarela es un mensaje social. La persona trató de expresar a través de su muerte lo que no pudo expresar en el silencio personal. Y eso tiene una injerencia directa en nosotros como sociedad. Alguien que no puede sentirse libre para expresar lo que siente en su familia o con sus allegados o en sus centros educativos puede llegar a una situación extrema. Esa noche se les escapó a los amigos, se levantó de madrugada, nadie se dio cuenta
incluso los que se desvelaban para cuidarlo, y ya tenían listo todo y hizo eso en la pasarela. Entonces, siguiente. Mito número 6, ¿solo las personas con trastornos depresivos se suicidan? No, ¿verdad? Creo que ese es uno de los más comunes. Si dicen, no, es que siempre tiene tendencias a depresión. Pero no es esa una causa real, tiene que haber otros factores. La verdad de eso, el suicidio traspasa el nivel social, estatus económico, edad o género. La desesperanza invade sin distinción. Acabamos de ver algunos suicidios de personas que también fue público y que podríamos decir, bueno, era millonario, que le faltaba. Y que ese es el pensamiento más lógico, primario y básico cuando vemos un suicidio. Pero la desesperación, el vacío interno o la incapacidad de manejar una frustración es importante. Nosotros venimos de una guerra, nosotros venimos de pandillas, nosotros venimos de conflictos. O sea, nosotros somos sobrevivientes, los salvadoreños. Debiera ser casi que un milagro que tenemos la salud emocional y física para poder todavía pensar correctamente. Entonces, claro que nuestras generaciones de niños, jóvenes necesitan que nosotros trabajemos en ese cuidado y que no cuestionemos cuando algo así pasa, que no señalemos, sino que entendamos el mensaje que hay detrás. El siguiente. El mito número 7, el suicidio es repentino, no da señales y no se puede prevenir. Ese también es un mito. Sí da señales, sí se puede prevenir. Usted se acuerda de las mamás, abuelitas, que es, ay, es que aquí como yo nadie me importa aquí uno se puede morir, decían ellos, y aquí nadie se da cuenta. Y empieza aquel verbatim de la victimización, ¿verdad? Eso, digamos que es un insight que quiero traer a su mente alrededor de que las señales de un suicidio por una persona que sí tiene una carencia interna de amor es, a nadie le importo, no soy vital, puede ser que yo, si no existiera, fuera mejor para ti. Y hay suicidios para castigar. Hay gente que deja notas escritas donde dice, me voy porque de esta manera te voy a castigar para siempre y nunca te vas a volver a olvidar de todo lo que me hiciste. Imagínense eso, qué tremendo. La culpa que le queda a la persona que le dejaron la nota. Pero ¿qué es eso? Las señales previas muchas veces tienen que ver con lo que la persona empieza a verbalizar. De repente dice, por ejemplo, es que sería mejor que se hubiera muerto. Es que no tengo la capacidad de enfrentar las cosas. O empieza a quedarse solo. O hay un desmejoramiento de la salud, de la vida, de la parte física. Empieza a perder la vida en vida. Yo creo que, me doy a entender, la persona llega un momento donde el alma que tiene que ver con la mente también y con el cuerpo físico empieza a somatizar, empieza a trasladar el sufrimiento hasta que llega un momento donde esa persona ya no se baña, ¿sí? Y se dan cuenta, ya definitivamente está perdiendo su vida, ya no tiene la capacidad de entender más allá, ya no come, y es ahí donde empieza un posible momento de pre-suicidio. El suicidio es prevenible y las señales incluso pueden ser verbalizadas por la persona. Más adelante alguien va a explicar las señales. El siguiente, el mito número 8, el suicidio es antinatural, condenatorio e inmoral. Lo único que te decían antes las iglesias era, no te vayas a matar porque te vas a ir al infierno. Eso es lo que le decían a uno. Y uno con aquel gran pensamiento de que el suicidio únicamente está tipificado con el pecado. Pero si nosotros abrimos el entendimiento ante la necesidad
podemos saber que aún en la interpretación de la fe, independientemente de las expresiones de fe de todos los que estamos aquí, no es el momento correcto para hablar de esa situación. No me está aportando nada. Entonces, ¿qué es? Es un grito de auxilio. Dictaminarlo únicamente como delito o pecado es parte del estigma que es contraproducente en ese momento. Entonces, uno de los mitos principales es tener, digamos que vencer ese mito es tener la valentía de, ok, vení, hablemos de ese grito, hablemos de esa situación que te está pasando, hablemos de esa realidad. Usted se ha sentado en la mesa de su casa, con su esposa, con sus hijos, y decir, hablemos de suicidio. Háganlo. Yo lo invito a que lo hagan. Yo tuve la oportunidad de hacerlo con mis hijos. Y la primera experiencia que les dije, y yo le doy gracias a Dios porque mi hijo está conmigo, mi hijo de 14 años, llegó un momento después de una trágica situación familiar donde él perdió el vínculo de su padre, donde me decía, mamá, la vida no tiene sentido para mí. Vos sos una gran mamá, pero vos sos mi mamá, no sos mi papá. Punto. Toda la razón. Así es. Y yo lo amaba, decía él, y entonces entro en soledad, mamá, en las noches y me da angustia y siento que me voy a morir y que sabes qué, es que realmente me quiero morir. No tiene sentido nada. 13 años, autoestima, inseguridades, ¿verdad? Formación de carácter, empiezo usted con todo eso. Así es que yo les contaba a un grupo y les decía, ¿qué tuve que hacer? Tuve que restaurar un vínculo de amor de una manera diferente. ¿Por qué? Porque a veces uno se vuelve demasiado autoritario, demasiado, quiere ser demasiado perfecto, demasiado correcto para educar a los hijos. Y entonces uno empieza a perder el vínculo del amor y empieza a querer meter a los hijos en un cuadradito y en la foto del Facebook de la familia perfecta, y entonces usted pierde lo que es vital. Empezábamos a hablar con malas palabras, con vulgaridades, con memes chistosos, con lo que usted quiera. Que quizás otra mamá hubiera dicho, espérate ya. Pero yo le dije, yo me hice como él, yo me hice una mujer. Hasta que un día me dijo, mamá, yo sé que eso, o sea, te toca duro conmigo, ¿verdad? Te toca duro conmigo, porque aparte hay que aguantar todo lo demás que viene. Hay que ir a poner la cara al colegio porque va a perder el año. Hay que ir a hablar con fulanito. Y todas las mamás que están aquí me entienden, las que han pasado crisis con sus hijos. Pero cuando él me dijo, no tiene sentido la vida, ahí dije yo, no, esta es una misión especial, donde tengo que entrar con toda la artillería. Hasta que un día me dijo, a los meses, ¿sabes qué, mamá? Dios me visitó en la noche. Así me dijo. Y yo decía, gracias, Señor. Dios me visitó en la noche, mamá. ¿Y sabes qué? Yo, aunque sea esta vida, me dijo, así vea, en su palabra, pero la voy a vivir. Ya no voy a pensar en morirme, ya no. Y a raíz de eso, pues ahora existe el movimiento de sobrevivientes. Así que eso marca la vida. Las iniciativas y las experiencias tienen un valor y un peso, ¿verdad? El mito número 9. Un suicidio cercano trae culpabilidad por no haber actuado. Es lo que habíamos hablado. Ya se me acabó el tiempo. Ya lo sé. Perdón, ahorita. Vamos al siguiente, ¿verdad? Siempre tendremos limitaciones para actuar ante las situaciones. Hay que trabajar la culpa. Y aquí hay mucha gente también que tiene a cargo otras familias. Trabajemos la culpabilidad. Usted no es perfecto. No vamos a dar la talla, jamás la vamos a dar. Pero sí podemos amar correctamente. Y el último, la conducta suicida siempre estará en la persona. Eso es mentira.
Si alguien intentó o estuvo cerca del suicidio, no siempre va a estar en su mente. La conducta suicida es temporal. Las etiquetas no aportan a superar el riesgo. El cuidado del amor sí lo hará. No lo etiquetemos. No digamos, no es que ese solo ganas de matarse le dan. No. Pasó el periodo, pasó el tiempo. Empieza una nueva historia con esa persona. Así es que, gracias. Creo que tengo las últimas que decirle cómo salimos entonces a través del amor. Muchas gracias. No hay forma de vencer al amor, aun cuando parece que no hay salida. No hay forma de vencer al amor, la fuerza más poderosa capaz de llegar donde nadie llega. Sabemos que un país que une sus brazos para sostener la mente y el alma de los que se sienten confundidos, solos o angustiados, es invencible. Únete al primer Congreso Nacional de Prevención de Suicidio, Renace 2024. Es un evento que reunirá a la mayoría de actores sociales, educativos, políticos, religiosos, deportivos y organizaciones de cuidado socioemocional. Un día para desmitificar al suicidio, presentando verdades y herramientas de prevención que todos debemos aprender y usar. Renace, organizado por Kemuel, la prensa cristiana y sobrevivientes.